Hola, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este webinar en vivo. Queremos primero que nada agradecerles por dedicar este tiempo en esta tarde para compartir con nosotros en la Fundación Gabriel Lewis Galindo. Vamos a darle primero que nada unas recomendaciones para que el webinar sea lo más fluido durante esta tarde. Voy a recomendarles que si usted en este momento tiene en su dispositivo, ya sea que esté utilizando un celular o un computador y tiene otros programas abiertos o aplicaciones, les recomendamos cerrarlos para que no interfieran con la transmisión de este webinar. Igualmente, si en algún momento usted presenta algún tipo de dificultades con su conectividad o percibe que se le está congelando la transmisión, usted va a encontrar un botón rojo que le va a ayudar con eso. Ubiquemos el botón rojo que está en el centro de su pantalla en la parte superior. Ese botón le va a permitir a usted actualizar su navegador sin necesidad de salir del webinar. Así que ya saben, el botón rojo es emergencia. Si tenemos problema de conectividad, él nos va a ayudar para refrescar nuestro navegador. Adicional, pues contarles que este es un webinar, es decir, usted no va a tener habilitado en su computador el micrófono y la cámara como lo pueda tener en algunas otras aplicaciones. Sin embargo, eso no significa que no vayamos a interactuar y que no vayamos a escucharlos esta tarde. Vamos a tener un canal para eso. Vamos a habilitar en ciertos momentos de la tarde el chat. A través de ese chat usted nos puede hacer llegar sus saludos, sus presentaciones al inicio. Vamos a colocarlo desde este momento, lo van a tener habilitado para que usted pueda saludar, pueda comentar y posteriormente lo vamos a deshabilitar para que usted pueda enfocarse directamente en la presentación. Al finalizar la presentación, vamos a volver a habilitar ese chat para que usted nos haga llegar todas las preguntas que le puedan haber surgido durante la tarde a través de la presentación de la facilitadora. Y esos minutos al final van a ser para dar respuestas a algunas de esas preguntas que ustedes nos hagan llegar. Así que ya saben, en la medida que la facilitadora vaya hablando, usted puede ir tomando nota de esas preguntas que tiene o esas dudas y nos las hace llegar a través del chat. Sin más, pues los invito a ponerse cómodos, que ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a compartir un webinar que hemos preparado especialmente para ustedes y también para todos esos docentes que han venido tomando cursos con nosotros a través de la plataforma de Profuturo. Y justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre inteligencia emocional y autocuidado para la docencia. Un tema muy importante y que creo que muy valioso para todos los educadores con toda la situación de cambio que estamos viviendo y afrontando en estos últimos días. Así que pónganse allí cómodos, listos para lo que nos toca, pues, revisar esta tarde. Este webinar del día de hoy justamente se está desarrollando en el marco del proyecto Educación Digital. El proyecto Educación Digital es conocido a nivel global como el proyecto Profuturo y tiene dos organizaciones detrás que siempre están respaldando este proyecto, que son Fundación Telefónica y la Caixa Foundation. Estas organizaciones se unieron desde hace más de 3 años para justamente llevar una educación digital de calidad a esos lugares donde no llega tan fácilmente. Está presente en más de 38 países del mundo y está beneficiando a muchos docentes y niños a través del proyecto. En Panamá iniciamos con esta gran tarea desde el año 2017 y desde abril del año pasado, el año 2019, la Fundación Gabriel Lewis Galindo ha sido la organización que ha llevado esa batuta de administrar y ejecutar ese proyecto en Panamá. Es por eso que en este momento voy a dar paso a la directora ejecutiva de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, la señora Marta Lewis de Cardoso. Bienvenida, señora Marta. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio especial que hemos preparado para ustedes. De verdad que los felicito y les aplaudo por haber tomado la decisión de participar en este webinar. La verdad es que la licenciada Giselle tiene muchas cosas valiosas que compartir con nosotros sobre inteligencia emocional y el autocuidado que debemos tener los docentes, ¿verdad? Para poder nosotros dar todo lo que damos en el salón de clases por nuestros estudiantes. Así que de verdad que regálense este tiempo, este espacio para de verdad pues poder fortalecer áreas emocionales en su vida,
de manera que ustedes puedan pues dar a los estudiantes todo lo que puedan dar, sobre todo ahora en este tiempo que tenemos que adaptarnos de una manera tan rápida y tan de repente a la tecnología y a la virtualidad y a estar separados de los muchachos, que mal que bien, eso ha sido para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nosotros los docentes una pérdida importante el no poder compartir y convivir con nuestros alumnos. Yo creo que es algo con lo que tenemos que vivir y manejar y aprender y crecer. Yo le doy gracias a la licenciada Giselle por estar con nosotros aquí esta tarde. Le doy también las gracias a Mike Esquivel por pues apoyarnos con todo este webinar, a todo el personal de la Fundación Gabriel Luis Galindo, a Mayra, a Joana. Gracias por apoyarnos en todo esto. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, porque el hecho de que ustedes están aquí definitivamente beneficia a nuestros alumnos, y quiero pues dar las gracias a la Fundación Telefónica y a la Caixa Foundation por escoger a Panamá y por hacer este proyecto a través de nosotros. Así que Dios les bendiga y disfruten este tiempo especial que tienen para ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Marta. Definitivamente una gran oportunidad que nos brinda el proyecto de educación digital. Y que sabemos que pues está beneficiando ya a más de 10.000 docentes. En este momento tenemos más de 10.000 docentes que se han certificado durante este momento de crisis de la pandemia, tomando cursos, mejorando sus competencias digitales, sus habilidades para la vida, y pues definitivamente el proyecto de educación digital ha estado ahí brindando esos recursos y esas herramientas para facilitar ese proceso, y esperamos pues que asimismo tenga ese impacto en más de 71,000 niños de nuestro país. Así que vamos a arrancar. El día de hoy vamos a compartir una hora y media de reflexión, una hora de aprendizaje, donde vamos también pues nos van a ayudar a identificar y utilizar las emociones saludables como una guía para la adaptación y la resolución de problemas. Eso lo vamos a hacer de la mano de la magíster Giselle Vázquez. Ella es psicóloga, especialista en educación y psicopedagogía. Ella también es docente superior y copropietaria de Growing Minds. Así que con ustedes las dejo, señoras y señores. Les presento a la magíster Giselle Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Giselle Vázquez. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación por la invitación. Y bien, como bien lo mencionaron, hoy nos toca hablar acerca de inteligencia emocional y autocuidado en la docencia. Y bien, antes de arrancar un poquito, me gustaría definir nuestro rol como docentes, nuestro rol dentro de la sociedad. Y bien, siendo docentes, nosotros somos facilitadores de información, proveedores de recursos que para nuestros estudiantes se convierten en estímulos. Estos estímulos, a su vez, llegan a mover emociones, y esas emociones son potenciadoras de acciones. Es por eso que es tan importante la inteligencia emocional para transmitir conocimiento, porque si no, logramos tener dentro de nuestra sociedad abogados brillantes, ingenieros muy exitosos, pero que presentan conflictos en las relaciones interpersonales en sus trabajos, porque no tienen un buen manejo de la inteligencia emocional. Y de esa forma trasciende lo que nosotros transmitimos en educación hasta un contexto real laboral. Y es más que nada lo que vamos a ver hoy, cómo nuestra influencia y el autocuidado que tenemos que tener nosotros como docentes puede llegar a impactar en la vida de nuestros estudiantes y a su vez como miembros de la sociedad de forma activa. Les he presentado aquí una agenda, es para que más o menos vean cómo es la fluidez de toda la presentación en algún momento cuando se las compartan, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que le enseñamos a nuestros estudiantes. Y nosotros les enseñamos a ellos a adquirir conocimiento, les enseñamos a desarrollar esa capacidad cognitiva, a esa capacidad de inteligencia. Hablando de inteligencia, como la capacidad para resolver un problema, es decir, que entre mayor conocimiento tenga el estudiante, mayor recurso tiene para poder resolver un problema, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando unimos la palabra inteligencia al término emocional? Y hacemos la palabra inteligencia emocional, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que transmitir en esos momentos? Tenemos que transmitirle al estudiante un espacio seguro en el que él pueda aprender, el que pueda preguntar,
el que sienta que lo que pregunta es valioso, que no tenga pena en atreverse, ¿sí? Eso es súper importante. Pero antes de yo transmitirle a un estudiante ese tipo de conocimiento, tengo que cuidar de mí, de lo que siento en ese momento, de lo que le estoy transmitiendo. Si yo en el momento en el que estoy brindando la clase me siento agobiado, me siento estresado, me siento preocupado por alguna situación de mi entorno, voy a afectar la forma en la que yo transmito el mensaje. El estudiante lo va a recibir de una forma no apropiada, sus emociones se van a ver contaminadas por mi mensaje y a su vez no va a estar dirigido a una acción motivadora que propicie el aprendizaje. Es decir, que todo es un efecto bola de nieve. Si yo no doy una buena información, y no solamente hablo de contenido, sino de la fluidez en la que lo digo, el mensaje que quiero transmitir, la armonía de mi salón de clases, el llegar a cada una de esas mentes, moviéndolas a través de emociones, es la forma en la que yo logro trascender el conocimiento. Porque ¿cómo motivamos a los estudiantes a estudiar? ¿Cómo los motivamos a aprender? ¿De qué manera se hace? Eso no es una obligación, eso es un deseo. El aprendizaje es selectivo, la atención que yo tengo, yo deseo saber en qué me enfoco más y en qué no, y eso está movido por una emoción. Esa emoción la transmite el docente con la pasión con la que explica sus clases. Bien, para poder llegar a los estudiantes, como bien se los mencioné, no necesariamente tengo que mostrar una información rica en contenido y recursos didácticos y un montón de estrategias. Basta con sentir pasión por lo que hago, por expresarles el deseo que tengo yo de que aprendan lo mismo que yo y que lo compartan con otras personas. Y eso trasciende. Y les pasará que como anécdotas recordaremos a profesores que tuvimos en nuestros años de juventud y podremos decir, este profesor me enseñó X información de historia, pero queda el profesor como tal. El conocimiento está, pero quien quedó en mí es el profesor, la forma en la que transmitió el mensaje, lo que llegó a mí. Nosotros no solamente educamos de forma cognitiva, sino que también es la forma emocional en la que logramos impartir ese conocimiento, a lo que llamamos evaluaciones formativas. Muchas de esas evaluaciones formativas hablan de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, escucha activa. Son herramientas que también estamos brindando a través de un desarrollo cognitivo. Habilidades blandas, como les llamamos. Pero esas habilidades blandas son súper importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo emocional en interacción con nuestros pares. Así que, en otras palabras, yo no podría generar expectativas de profesión en las mentes de mis estudiantes si antes no evalúo cómo está la mía y cómo están mis emociones y cómo yo estoy transmitiendo ese mensaje. Bien, la pirámide que están viendo en pantalla les va a expresar más o menos cómo yo desarrollo mi rol como docente. Y la primera base de la pirámide habla del entorno. ¿Cómo me afecta a mí el entorno educativo como parte del sistema, como un ente potenciador de cambio, como un transmisor de información? ¿Cómo afecta el entorno en mí? Y las preguntas que me tengo que hacer es ¿dónde? ¿Dónde yo ejerzo ese rol? ¿Lo ejerzo a nivel de preescolar? ¿Lo ejerzo a nivel de primaria, a nivel de secundaria o en docencia superior? ¿Y por qué el en dónde? Porque eso también va a afectar la forma en la que yo transmito el mensaje. Si lo pueden ver a un nivel de personalidad, las docentes de preescolar tienen que gesticular más, tienen que hacer movimientos más exagerados para poder que el estímulo llegue a sus estudiantes, para poder que esas emociones se muevan, para que el estudiante de forma alegre, divertida, dinámica, abrace el conocimiento. Mientras que un profesor de secundaria utiliza más que nada las anécdotas, las experiencias, las motivaciones, los retos para poder mover esa emoción y que esa emoción sea potenciadora de aprendizaje. ¿Cuándo yo me comporto así dentro del contexto educativo? En horas de la mañana, en horas de la tarde, porque todos tenemos un ritmo de trabajo y ese ritmo de trabajo también nos afecta de manera emocional. Tal vez los docentes somos mucho más activos en las primeras horas de la mañana, pero después de las 12 de mediodía, la carga de trabajo a veces nos abruma y también tiene que ver mucho con la distribución horaria. ¿Cuántas horas de trabajo o cuál es la carga horaria que yo le coloco a un docente y esos tiempos o intervalos de descanso que debe tener para poder que él entonces pueda gestionar también sus emociones por todos los sucesos que ocurren durante el día? Eso puede llegar a impactar en el pensamiento y en las emociones y en las conductas del docente. Así que cuando yo me siento abrumado, ¿cómo debo gestionar eso para que no impacte en mis docentes, en mis estudiantes, perdón? ¿Con quiénes?
¿quiénes son las personas con las que yo me relaciono dentro de mi entorno laboral? Yo me relaciono con los padres de familia, yo me relaciono con los estudiantes, yo me relaciono con mis supervisores o jefes, y yo me relaciono también con mis compañeros de trabajo. Y todos ellos afectan mi comportamiento o generan estímulos diferentes para mí. Esos estímulos que generan hacen que yo tenga manifestaciones conductuales distintas con cada uno. Ejemplo, tal vez ustedes no se relacionan de la misma manera con el primer grado A que con el primer grado B, y más adelante vamos a ver por qué. Porque hay una interrelación que cambia la dinámica, cambia mis emociones con respecto a ese salón en particular. ¿Cómo yo logro descifrar las características no solamente cognitivas, sino también emocionales de ese salón de clases? También vamos a ver un poquito el tema de la conciencia, que es la segunda parte de esta pirámide. Y nos dice el qué y por qué. Y es súper importante que nosotros logremos desarrollar el tema de la conciencia. ¿Y por qué? Porque me ayuda a mí a identificar las emociones, a hacerlas reales, a palparlas, a verbalizarlas, a poder reaccionar ante ellas. ¿Qué me pone feliz? ¿Qué me pone triste? ¿Qué es un agente estresor para mí? ¿Y por qué? Es importante el por qué. ¿Hay alguna connotación de vida que mueve fibras emocionales en mí y me hace reaccionar de esa manera? ¿Necesitaré de apoyo? Capacidades es la tercera parte. Y en las capacidades yo ya sé qué me pone triste, ya sé por qué me pone triste, ya yo sé que me genera estrés y por qué lo hace. Pero dentro de mis capacidades voy a encontrar el cómo puedo afrontar esta situación y con qué herramientas cuento para hacerlo. Ahora, hablemos de la identidad, que es la punta de la pirámide y es lo que nos encierra como un todo. Nosotros nos dividimos en muchas áreas. El ser humano es bio, psicosocial, espiritual y trascendental. Y más que nada nuestra profesión es súper trascendental porque llegamos a calar en la vida de las personas, de todos los estudiantes que pasan por nuestras aulas año tras año. Yo soy Giselle Vázquez, la psicóloga, yo soy Giselle Vázquez, la profesional, yo soy Giselle Vázquez, la docente universitaria, y asimismo ustedes tienen un rol, tienen una identidad que se basa en el entorno, en las personas que lo rodean, la opinión que generan ellos de ustedes, la opinión que tienen los estudiantes de ustedes, el contexto en el que se desarrollan y cómo eso los impacta, la conciencia. Yo soy consciente de que esto no me gusta, de que esto me gusta, de que tengo ciertas limitaciones, pero tengo muchas fortalezas. ¿Con qué cuento mis capacidades? Yo soy inteligente, yo soy dinámico, yo soy un profesor recursivo. Eso forma parte de mi identidad, eso es quién soy y cómo me voy a proyectar ante mis estudiantes. Y no solamente ante mis estudiantes, ya que esta modalidad virtual nos ha encerrado en un mismo espacio, o sea que tenemos muchos roles en una sola área. Eso lo vamos a ver. Bien, es importante entender que, si bien es cierto, nadie nos enseña acerca de inteligencia emocional. Lo aprendemos básicamente de las experiencias de vida, en el ensayo y en el error. Gracias a este tipo de capacitaciones y a la influencia que ha tenido el sistema educativo en nosotros actualmente, nos estamos entrenando en lo que es la inteligencia emocional, en enseñarle a nuestros estudiantes y aprender nosotros como individuos a identificar nuestras emociones, ya que nuestras emociones se convierten en pensamientos y estos pensamientos a su vez son promotores de acciones. Si yo no identifico qué me afecta, probablemente reaccione de manera impulsiva y no sepa el por qué actúo de esta manera y ocurra de forma cíclica en mi vida. Yo siempre ante una situación de estrés como, siempre ante una situación de angustia no puedo dormir, tomo café en exceso, me desgasto y no tengo horas de sueño, presento irritabilidad, que son temitas que vamos a ver más adelante, y afectan nuestro desarrollo no solamente como docentes, sino también como seres humanos. Bien, ¿cómo yo puedo enseñarle inteligencia emocional a mis estudiantes? ¿Cómo yo puedo adquirir o desarrollar inteligencia emocional en mí? Es una de las grandes preguntas que me hacen seguido dentro del entorno educativo. Y lo primero es identificar el entorno que me rodea y cómo impacta ese entorno en mí. ¿Cuáles son mis funciones? Ejemplo, mis funciones dentro de la faceta educativa son proveer estímulos, proveer recursos, transmitir conocimiento, generar pensamientos. ¿Cómo hago eso? A través de una comunicación. En este caso, por la situación actual, es a través de
la dinámica virtual, una comunicación virtual. Ahora, utilicemos el ejemplo de si yo como docente entiendo que tengo que utilizar una plataforma virtual para poderme comunicar con mis estudiantes y yo todavía no estoy actualizado con respecto a las dinámicas virtuales, eso va a generar en mí sentimientos de angustia. Y esa angustia crea en mí una emoción llamada miedo y ese miedo genera en mí comportamiento. Y puede que en las primeras interacciones con mis estudiantes yo me sienta ansioso, me sienta estresado y me sienta nervioso y temeroso porque es parte del entorno. Y es importante que yo las logre identificar. ¿Para qué? Para generar un plan de acción, tener recursos que me puedan ayudar en ese momento. Si pasa esto, tengo la opción A. Si pasa esto, tengo la opción B y una C. ¿Por qué no? Es importante estar anuentes a esa realidad. Es ver cómo impacta este entorno en mí, cómo yo puedo hacer para actuar frente a él, porque impacta en mí de forma emocional y luego de allí a mis pensamientos y de mis pensamientos a mis acciones. Y es importante que yo esté anuente de estas tres fases para que yo pueda dar una respuesta adecuada. Si ocurre la situación como la que vemos en la imagen, yo estoy dentro de una dinámica virtual y espero las actividades que mis estudiantes deben realizar, ya se las envié, pero no lo han hecho. ¿Cómo reacciono si no han llegado? Empezamos a llenarnos de pensamientos negativos que son potenciadores de sentimientos y emociones negativas que a su vez van a movilizar acciones negativas. Y eso es lo que le voy a transmitir a mis estudiantes. Así que siempre es importante evaluar cuál es el efecto que tiene el entorno en mí como individuo. ¿Qué es lo que puede ocasionar? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para enfrentarme a esto? Si usted se siente, ejemplo, presionado por la fecha de entrega de alguna actividad, es importante que ese comportamiento solo se mantenga en ese contexto educativo. ¿Y por qué se los explico? Porque actualmente, con estas vivencias virtuales, nosotros como docentes tenemos 3 roles en una misma área. Hay docentes que son padres de familia, hay docentes que tienen su profesión, su rol, y también tenemos que atender las actividades domésticas de casa. ¿Cómo hacer eso en un mismo espacio de trabajo? Debo aprender a administrar el tiempo. Debo identificar las emociones. Si yo estoy dentro del contexto de trabajo, en este momento estoy dando clase y si me siento abrumada, me siento estresada, mis alumnos no me han logrado entregar la tarea, yo me voy a sentir molesta. Yo debo gestionar esas emociones en el aquí y en el ahora. Así yo, una vez me despego de este rol como docente, puedo entrar a una dinámica familiar sin arrastrar esas emociones que me pueden llegar a contaminar y pueden contaminar la emoción o la relación, interacción que yo tengo con mi familia. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender el por qué yo estoy molesta. Van a percibir que estoy molesta o van a percibir que estoy estresada o angustiada porque mis estudiantes no me han entregado la tarea. Sin embargo, como ellos no lo pueden experimentar, se les va a hacer muy difícil lograr comprender mi situación. Van a ser empáticos conmigo, pero no tienen por qué recibir ese estrés de mi parte. Así que antes de salir de esa zona de ese rol como docentes y redirigirnos hacia la dinámica familiar, ya sea como madres o dentro de las funciones del hogar, tenemos que aprender a dejar las cosas en el aquí y en el ahora. Súper importante para el desarrollo emocional. También tenemos que ser empáticos con la realidad de nuestros estudiantes. ¿Será que no tiene computadora? Como bien se presenta en la imagen. ¿Será que no tiene internet? ¿Qué hago ante esa situación? Lo primero que tienen que hacer es identificar el pensamiento. Me siento estresada. ¿Y por qué? Porque mis estudiantes no me han entregado la tarea. Ahora, buscar mis herramientas y generar un plan de trabajo. ¿Con qué herramientas cuento para poderme comunicar con ellos? Tengo sus números, tengo sus correos, tengo los números de mis colegas que me pueden ayudar y allí es buscar la red de apoyo, mis otros colegas que les dan materias, mis supervisores. Generar una emoción, identificarla, me ayuda a reaccionar. Si yo no logro identificar la emoción, voy a actuar de forma impulsiva o probablemente esa emoción bloquee el conocimiento. Por eso es que es importante y por eso el valor de la palabra inteligencia emocional. No hay una inteligencia, la capacidad para resolver un problema, tanto si no existe la emoción que la pueda conectar. Porque les pongo un ejemplo. Si ustedes son docentes y tienen un estudiante muy brillante en el aula, que son experiencias que a mí en lo personal me han ocurrido,
Tengo estudiantes que su desempeño académico es muy bueno. Sin embargo, ante un proceso de divorcio de sus padres o ante un duelo, las notas van bajando. ¿Y por qué? Porque la emoción bloquea la capacidad o la percepción que tiene el estudiante de la materia. No tiene ganas de, se siente desmotivado porque una emoción lo bloquea. Es lo mismo para nosotros. Pero como nosotros somos los adultos que nos toca transmitir la información, es importante que gestionemos. Si yo en estos momentos no me siento al 100% para yo poder dictar una clase por un proceso que estoy pasando de duelo, por un conflicto personal, es importante que yo gestione mis emociones, lo comunique, busque una red de apoyo. Las clases deben ser cerebro-emoción compatible. No solamente voy a mostrar información, ¿no? La clase no va a ser rica en contenido, va a ser también rica en emociones. Y si yo en estos momentos no me siento cómoda dictando esa clase porque mis emociones no están al 100, yo debo aprender a comunicárselo a mis superiores, buscar apoyo y que entonces yo pueda facilitarles la información a mis estudiantes de una mejor manera, eventualmente. Bien. ¿Qué ocurre con las emociones y las manifestaciones fisiológicas? Dentro de nuestro desempeño como docentes estamos expuestos a estrés, también estamos expuestos a frustración y también estamos expuestos a la ansiedad. Esto se ve siempre como una tríada. Ejemplo, si yo me siento estresada por una situación, ¿cómo reaccionamos regularmente? Hay personas que les dan atracones de comida o café, toman café en exceso, tienen problemas de sueño, se vuelven irritables y la familia lo resiente. Ahora, es importante entender que el estrés no siempre es malo. El estrés, en términos conceptuales, es la manifestación fisiológica ante lo desconocido. Es lo que me prepara ante un estímulo nuevo. Ejemplo biológico básico, cuando las mujeres están a punto de dar a luz, el cuerpo entra en un estado de estrés para prepararla para el parto. Pasa lo mismo con nosotros ante una situación novedosa. Esos estímulos llegan hacia nuestros neurotransmisores y nos preparan para la lucha y para la huida. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo logro identificar que hay una situación nueva como esta modalidad virtual, yo no debo dejarme absorber por el estrés. Yo debo utilizarlo como un potenciador, porque hay un estrés positivo, eustrés, y hay un estrés negativo que se llama distrés. Entonces, es importante utilizar ese estrés positivo y redireccionarlo. ¿Cómo yo actúo de forma positiva ante un agente estresor? Tengo que identificar por qué me está estresando, porque es nuevo, porque lo desconozco, porque desafía mi día a día. Esa forma monótona en la que vivíamos ya no existe y es un estímulo nuevo y tenemos que prepararnos y reta toda nuestra dinámica diaria. Así que va a ser un agente estresor. Primero lo tengo que aceptar. No lo puedo bloquear, no lo puedo negar, no lo puedo evitar. Es algo que todos vamos a tener que atravesar. Así que lo debo aceptar. Una vez que yo lo acepte, voy a generar un plan de acción. ¿Cómo yo trabajo ante esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las herramientas con las que yo puedo afrontar esta manifestación de estrés? Si yo necesito apoyo, pedir el apoyo, ilustrarme lo suficiente como para poder enfrentar esta situación. Ahora, si yo me dejo absorber por el estrés, voy a tener manifestaciones conductuales que llegan hasta el grado de pérdidas de peso y alopecias, la pérdida del cabello. Son tan graves que no solamente nos afectan de forma fisiológica, sino que también la interacción con las demás personas, con nuestros estudiantes, cómo me muestro yo ante ellos. Y esto hace que yo me sienta frustrado. ¿Por qué me voy a sentir frustrado? Porque no avanzo, porque el estrés me limita, porque no solamente pienso que tengo que hacer un planeamiento, ejemplo, sino que tengo que hacer un planeamiento y además tengo una cita con un papá y luego también tengo otras actividades que hacer en casa. Y eso se llama ansiedad. La ansiedad es la idea irracional de lo que todavía no pasa. Por eso es importante enfocarnos en el aquí y en el ahora. Si hay un suceso, ejemplo, la fecha de entrega de un planeamiento es este viernes, nos toca agendar y el viernes tenemos que entregar la agenda antes de las 3 de la tarde, pero yo todavía no lo he hecho y estoy atrasada. Yo no voy a poder trabajar si en mi mente está el pensamiento de que si no lo entrego me van a regañar, si no lo entrego lo van a regañar. Todavía no lo he entregado. Me tengo que preocupar cuando no lo haga, pero antes de eso no,
Porque si tengo ese pensamiento negativo, estoy alimentando un sentimiento, que es angustia. Y esa angustia está alimentando una emoción. ¿Cuál emoción es? El miedo y la ira. Ante esas dos emociones, actúan dentro de mis pensamientos. No lo voy a hacer. No lo voy a lograr. ¿Y qué ocurre entonces con mi comportamiento? Me vuelvo irritable o entro en desesperanza. Ya no lo voy a hacer porque no lo voy a lograr. Entonces es importante tener muy presente esta triada dentro de nuestro desarrollo como docentes. Desarrollar un ambiente de trabajo armonioso. Dentro de casa van a notar que van a tener contaminación visual, contaminación auditiva, pedir el espacio, administrar el tiempo, apoyarse con la familia y decirles, mi jornada de trabajo virtual es de esta a esta hora. Necesito un espacio cómodo donde yo pueda trabajar, donde haya luz, donde no haya mucha interrupción y que eso me permita interactuar con mis estudiantes, distribuir las clases. Porque si ustedes tienen 33 estudiantes por aula, ocurre en esta modalidad virtual, es muy difícil darla, tomando en cuenta que muchos de ellos tienen problemas de conectividad. Entonces, ¿qué ocurre con mis pensamientos? Yo soy muy buena docente de psicología, sin embargo, si yo no logro dar la clase como yo espero, el pensamiento negativo que va a llegar a mi cabeza al final de la clase va a decir, no di una buena clase, no soy una buena docente. Y esa connotación negativa me afecta emocionalmente y me afecta conductualmente. Por eso es importante soltar esos pensamientos negativos y enfocarnos en el aquí y en el ahora. Bien, vamos a hablar un poquito de los comportamientos y las emociones. Antes de definir el comportamiento y la emoción, es muy importante que logremos entender qué es un sentimiento y qué es una emoción y cómo éstas afectan el comportamiento. Los sentimientos y las emociones están muy ligadas entre sí. Una repercute en la otra. Sin embargo, no son lo mismo. Los sentimientos es lo que entra a través de los sentidos y se diferencia de la emoción porque un sentimiento es momentáneo, no es duradero. Las emociones sí son duraderas. Bien, yo siento hambre, siento sueño, siento angustia. Las emociones son ira, alegría, tristeza, miedo, asco. Esas son las emociones básicas. Sentimiento es lo que se siente a través de los sentidos y ellos se movilizan hacia una emoción y esa emoción moviliza un comportamiento. Ahora bien, ¿por qué les explico yo esto? Porque un comportamiento solo tiene sentido en el contexto en el que se produce. Los factores del entorno determinan las oportunidades y las limitaciones externas ante las que reacciona un sujeto. Les voy a poner un ejemplo. Puede que dentro del desarrollo personal de un profesor, él se muestre muy rígido, muy estricto, es muy buen profesional, imparte muy buenas clases, pero no tiene esta conexión emocional con sus estudiantes, le cuesta. Así que cuando él está dictando clases, los estudiantes prestan atención. ¿Pero por qué prestan atención? Porque él les imparte respeto, pero no solamente respeto, sino que también los intimida. Sabe tanto que los intimida. No se comunica tan alegremente o tan efusivamente con ellos, así que esto también los intimida. Lo perciben como un profesor muy aprensivo. Ante esta situación, el profesor explica su clase, tiene una dinámica con los estudiantes y les va a ocurrir, o lo han escuchado, que cuando el docente pregunta, ¿entendieron todos? Nadie responde. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué ningún estudiante responde? Puede que tengan dudas, pero ningún estudiante responde. ¿Por qué no? ¿Qué transmitió ese docente en esos estudiantes que no abrió el canal de comunicación? Tal vez el ser aprensivo e intimidante para ellos hace que ellos sientan que siento pena al decir algo y que esté mal y pasar pena delante de mis compañeros y delante del profesor. Tengo temor a que yo pregunte algo y que me diga que eso ya lo tenía que saber. Y cómo en ocasiones reforzamos este tipo de emociones en los estudiantes, cuando al ver que nadie tiene ninguna pregunta, exteriorizamos lo siguiente. Bueno, si nadie preguntó, eso quiere decir que todos entienden y estamos listos para el parcial
vamos a sacar una hoja y hacer un quiz. Si yo como docente utilizo esta estrategia, ¿qué estoy haciendo en mis estudiantes? ¿No les parece que estoy reforzando la intimidación? ¿No les parece que estoy alimentando el temor? ¿Cómo entonces debería yo acercarme a mis estudiantes para presentarles este conocimiento sin que ellos sientan temor? Porque una cosa, y es importante diferenciarlo, una cosa es que yo me acerque a ellos y que trate de mostrarles el conocimiento de una forma interactiva, dinámica, asertiva, y otra cosa es que yo no tenga un control disciplinario. Son cosas completamente diferentes. Porque yo puedo tener un buen manejo de aula y ser un profesor dinámico que les presenta información, que les abre el espacio para que ellos se comuniquen. ¿Qué ocurre en ocasiones con las manifestaciones emocionales en nuestros estudiantes? Cuando nosotros decimos, bueno, fulanito de tal pasa al tablero, todos los demás empiezan a agachar la cabeza o se recuestan en las bancas para que no los llamen a ellos por temor. ¿Por qué sienten temor? Tal vez es porque todos los están viendo, porque no les gusta exponerse. Entonces me toca a mí evaluar el aula y ver cómo yo estoy dando la clase, si estoy siendo muy intimidante, si tengo un ambiente de aula apropiado para poder proporcionarles las clases, o si lo estoy animando a que si se equivoca no hay problema porque yo estoy allí, yo soy ese recurso que lo va a orientar. Más que un evaluador, soy un apoyo. ¿Cómo me estoy mostrando ante mi estudiante? ¿Cómo estoy hablando? ¿Si soy asertivo o no? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Los escucho o no los escucho? Bien, eso es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar del control. Esta partecita me gusta mucho porque como docentes, el control está dentro de nuestro ADN. Nosotros estamos acostumbrados a controlar nuestras aulas, controlar nuestros planes, controlar nuestros recursos y la forma en la que damos clases. Y me atrevo a apostar que ante esta dinámica nueva, nuestra necesidad de control aumenta, porque la incertidumbre genera miedo y el miedo aumenta la capacidad de control. Yo quiero controlar las cosas para que no se salgan del lugar. Y ojo, el control no es malo. El control es importante para alcanzar metas y para evitar riesgos mayores. Es importante tener control, pero hay un principio que no podemos olvidar. Y es que como docente no todo lo puedo controlar. No todo está dentro de mi control y es importante que yo sepa cuáles son mis limitaciones, cómo puedo fortalecer lo que sí puedo controlar y quiénes o qué puedo hacer, a quiénes puedo yo llegar y qué puedo yo hacer cuando no puedo controlar las situaciones. Ejemplo, y esto es básico y me gustaría que lo hicieran para ustedes a manera de ejercicio más adelante. Hagan una lista de qué cosas actualmente en modalidad virtual ustedes pueden controlar y qué cosas no pueden controlar. Una vez que ustedes hagan esas listas, al lado de lo que pueden controlar, le van a colocar por qué o cómo lo puedo controlar y cómo me siento. Y luego, del otro lado, donde dice no lo puedo controlar, ustedes van a colocar por qué no lo puedo controlar y cómo me siento. ¿Y por qué es importante que hagamos este ejercicio? Porque yo tengo que verbalizar lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Al yo verbalizarlo y exteriorizarlo, lo hago real. Y como lo hago real, puedo generar un plan de trabajo. ¿Qué cosas ahorita mismo en esta modalidad no podemos controlar? La conectividad. Eso es algo que no está dentro de nuestro control. No podemos controlar que mientras estemos dando clases pasen los señores que venden comida, frutas, el camión de la basura y nos interrumpa la clase. Esas cosas no las podemos controlar. Y es importante que lo aceptemos. ¿Qué estrategias yo puedo utilizar? El tiempo. ¿Lo puedo controlar? ¿No lo puedo controlar? ¿Está en el término medio? La forma en la que yo distribuyo mis clases. ¿Puedo controlarlo? Sí, sí puedo controlarlo. Las estrategias que utilice también puedo controlarlas. ¿Por qué las puedo controlar? Porque me capacito, porque me preparo, porque administro mi tiempo. Es importante conocer eso. ¿Sí? ¿Y cómo me siento con respecto a eso? Porque allí es donde está la emoción. Yo me siento frustrado ante lo que no puedo controlar. ¿Y por qué? Es normal que yo no pueda controlar la conectividad.
me molesta, pero tengo que aceptarlo para poder idear otro plan de contingencia y poder llevarle esa información a mis estudiantes. Tal vez en el momento se me fue el internet, pero yo puedo hacer un resumen y se los mando. Puedo hacerles un mapa mental y se los mando. Les puedo mandar una nota de voz. Puedo grabar un video y se los mando dándoles la clase. Porque en el momento no tuve la conectividad para poder tener la clase online, pero tengo otros recursos. ¿Sí? Es importante saber cómo yo me siento, por qué puedo controlar una situación, por qué no la puedo controlar y a quiénes yo puedo solicitarle apoyo si no las puedo controlar. ¿Bien? Vamos a hablar acerca de los modelos mentales, la conciencia. Ya hablamos de que nosotros como profesores somos el estímulo. Ese estímulo llega a nuestros estudiantes a través de los sentidos. Esos sentidos mueven emociones y esas emociones llegan a nuestro nivel de conciencia, a nuestros pensamientos para luego convertirse en un comportamiento. Así que vamos a entender muy bien lo que son los modelos mentales. Y bien, los modelos mentales nos permiten visualizar la interacción entre los factores asociados a un asunto de interés, sus efectos y sus repercusiones. ¿Eso qué quiere decir? Que los modelos mentales es cómo el entorno actúa en mí, cómo actúa en mis emociones, en mis sentimientos y en mis pensamientos. Hay un psicólogo muy famoso llamado Albert Bandura que tiene una premisa y dice así: el hombre afecta al mundo a medida que éste lo transforma y es ley de vida. Yo modifico a mis estudiantes en conocimiento y los preparo y ellos a su vez me modifican a mí. Quien se dedica a enseñar nunca deja de aprender y aprendo de inteligencia emocional con mis estudiantes. Les decía yo, ¿por qué yo me comporto distinto con mis estudiantes del primero A que con los del primero B? Porque ese entorno me ayuda a identificar el espacio de trabajo y cómo debo comportarme con ellos. Yo logro identificar sus emociones, su comportamiento. Cuando nos sentamos en el salón de maestros o en una reunión, logramos compartir cómo son los estudiantes. Bueno, los estudiantes del primero A son bastante inquietos, hablan mucho, son alegres, mientras que los del primero B son un poco más callados, prestan mucha atención. Esas son las cosas que yo puedo notar. Ahora, ¿cómo yo me dirijo ante ellos? Mi comportamiento cambia, a pesar de que no debería cambiar en grandes cantidades porque yo debo facilitarles la misma información. La interacción que ellos tienen conmigo como ser humano sí hace que yo me comporte de una manera distinta. Tal vez con un salón me toca ser un poco más enérgica, tal vez con otros tengo que ser tengo que exteriorizar más mis emociones, tengo que ser mucho más explícita en las cosas que digo, hacérselos al detalle para que ellos logren entender, mientras que con los otros no. Eso es normal dentro del desarrollo educativo y no quiere decir que yo tenga favoritos, no. Quiere decir que el comportamiento de toda la clase hacia mí como docente me impacta emocionalmente, psicológicamente y conductualmente. Pero antes de eso yo tengo que aprender el modelo mental, mi modelo mental, cómo yo percibo esta clase. Los modelos mentales son cambiantes, influyen dentro de nuestro comportamiento y generan en nosotros creencias potenciadoras y creencias limitantes. Las creencias limitantes son esas creencias que inhiben las emociones, no me permite trabajar. A pesar de que yo sea muy buena docente, ejemplo, de español, si este salón se porta mal conmigo, ya yo tengo una creencia limitante y vengo condicionada a dar esta clase y la doy rígida, enérgica y no quiero preguntas y voy a preguntar al final. Me condiciona la interacción con los estudiantes. Ellos no reciben un mensaje adecuado porque mis emociones transmitidas hacia ellos no son buenas. Soy más estricta, lo que quiero es poner disciplina y quiero que me escuches y que me entiendas. Ahora, ¿qué pasa con el otro salón? El otro salón es dócil, me presta atención, así que con ellos sí me voy a relajar un poco más, me voy a sentir más en confianza, voy a generar para ellos un ambiente más seguro y les voy a proporcionar otro tipo de información. Entonces, estas cosas no se deben presenciar siempre dentro de los salones de clase. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a trabajar o a gestionar nuestras emociones. Somos seres humanos, estamos expuestos a sentir, a tener emociones y que esas emociones condicionen nuestro comportamiento, pero también a aprender a trabajar entre ellas, a aprender a trabajar en equipo como colegas. Mira, pero ¿cómo tú haces para que te presten atención? ¿Y cómo tú haces para hacer dinámicas con ellos? ¿Qué estrategias utilizas? Porque es importante el compartir. Si un estudiante se habitúa a un tipo de estrategia, es mucho más fácil condicionar su comportamiento y que ese también para mí
sea efectivo y generar un ambiente seguro al momento de dar una clase. Bien, hablaba yo de las creencias potenciadoras. Esas creencias potenciadoras parten de los estados internos. ¿Cómo me siento yo con este salón? Este salón no me presta atención, es muy difícil trabajar con ellos, se porta muy mal y en ocasiones, a veces de un estudiante en particular. Me ha ocurrido que en los salones de maestros, ejemplo, tengo un niño que en años anteriores se portaba mal, era disruptivo. Y cuando vemos la lista del primer día de clases, fulanito de tal está en tal salón. Entonces una maestra le dice, mira, te tocó con fulanito de tal. Eso ya condiciona a la maestra nueva, porque empieza a tener esa percepción de, bueno, si ya la maestra me está diciendo que se porta mal, conmigo también se va a portar mal. Y quién sabe, yo no lo conozco todavía, pero ya hay una historia de fondo y eso me condiciona. Ese estado interno genera un pensamiento, me siento angustiada ante la figura de este estudiante y genera un pensamiento. Ese pensamiento genera una conducta externa, ¿sí? Entonces es importante que yo en creencias potenciadoras lo que haga es estimularlos, dirigirlos hacia las acciones. Si yo tengo este caso con este estudiante en particular, el estado interno que yo voy a tener es, yo voy a hacer que él saque su mayor potencial, que él aprenda. Yo voy a generar en él otra actitud. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a generar en mí buenos pensamientos y voy a diseñar o idear ideas que propicien un ambiente de clase armonioso. Y eso lo voy a exteriorizar. Porque si yo tengo confianza o yo deposito emociones positivas en ese estudiante, también es la forma en la que nosotros le colocamos el desarrollo o las evaluaciones. Ejemplo, si un estudiante se equivocó en un ensayo y yo estoy evaluando el ensayo, yo tengo que rescatar también lo positivo del ensayo. Se entiende el contenido, muy buena hilación de ideas, sin embargo, debes reforzar la ortografía, pero muy buen trabajo hasta el momento. Tú puedes hacerlo mejor. Son creencias potenciadoras. Ese lenguaje, esa programación neurolingüística positiva que usted está utilizando en su estudiante, lo lleva a él a creer en sí mismo porque usted cree en él. Mientras que si yo tengo una creencia limitante, el estudiante lo va a notar y va a generar algo que se llama distorsión cognitiva y la han podido escuchar y hasta la han podido ejecutar. Distorsiones cognitivas, todo lo malo me pasa a mí, pero es que el profesor nada más la tiene conmigo, pero es que este sistema no ayuda, pero es que aquí hacemos las cosas de esta manera. Eso es una distorsión cognitiva y es una creencia limitante, porque limita mis emociones hacia este estudiante. Yo no lo estoy viendo como el estudiante que necesita de mi apoyo, yo lo estoy viendo como el estudiante disruptivo del que me contó la maestra el año anterior. Entonces es importante que yo cambie ese pensar. Ahora les comparto 6 estrategias para advertir los pensamientos. Y la primera, percibe la reacción de tu estado mental ante el pensamiento. ¿Cuál sería esa reacción? Yo soy evitativo ante esta situación nueva. Vamos a poner la modalidad virtual como un ejemplo. Me dicen que tengo que dar clases a través de una plataforma virtual. ¿Cómo yo reacciono? Bueno, yo evito la situación, la niego, presento un montón de creencias limitantes antes de llegar a, es que esto no se va a poder hacer, es que esto no va a funcionar, es que son muchos, es que en qué tiempo lo voy a hacer. Son creencias limitantes antes de, lo que va a dificultar mi acción, va a generar estrés, va a generar frustración y ansiedad. Eso no va a poder hacer que mi mensaje llegue. No voy a emitir un estímulo positivo hacia mis estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que las emociones tampoco van a ser positivas, los pensamientos no lo van a hacer y por ende yo voy a tener un comportamiento que se llama desesperanza aprendida. Si yo tengo una creencia limitante de que eso no va a funcionar, la acción que van a tener mis estudiantes, ¿para qué lo voy a hacer? Sí es importante ver hasta dónde trasciende la forma en la que yo me transmito. ¿Sí? Ahora, reconocer el pensamiento. ¿Es un pensamiento positivo? ¿Es un pensamiento negativo? Inmediatamente apenas llegue, reconocerlo. ¿Me edifica? ¿No me edifica? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? Desplaza la atención. Si yo me siento agobiado, yo tengo que focalizar mi atención en lo que sí puedo controlar y no en lo que no. Porque si me quedo en lo que no puedo controlar, me voy a abrumar. Así que yo tengo que visualizar lo que puedo hacer. Debo respirar
atender la sensación que invade. Fisiológicamente nos agitamos, nos sentimos irritados, actuamos de forma impulsiva. Es importante verbalizar, hablar con nosotros mismos, ¿sí? Reprogramar el pensamiento y ser amable con nosotros mismos. Siempre es importante hacer esas palmaditas. Lo estoy haciendo bien, lo mejor que puedo. Me gustó la clase que di hoy. Agradecer, hacer un ejercicio de gratitud. Gracias por permitirme trabajar, por mantenerme activo ante esta situación, por poder llevar información a niños, por permitir que mi pasión pueda ser transmitida hacia otras mentes y trascender en ellas. Ahora bien, hay 5 estrategias para advertir los sentimientos. Y la primera, percibe la reacción de tu estado mental ante el sentimiento. Este pensamiento, ¿qué sentimiento genera en mí? O esta situación, ¿qué sentimiento genera en mí? Me siento ansioso, me siento emocionado, me siento preocupado. Lo primero es percibirla, reconocer el sentimiento. Sí, sí me siento así. ¿Y por qué hablamos mucho de reconocer? Porque en ocasiones o lo negamos o lo evitamos. Bueno, yo no sé qué van a hacer. Bueno, que me digan qué hacer y yo lo hago. O no, no está pasando nada. O eso se va a solucionar pronto. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Sí, me siento así y me afecta y tengo que buscar cómo puedo lidiar con él, qué estrategias tengo y con quiénes me puedo apoyar. ¿Sí? Observa cómo te comportas cuando te sientes de esta manera. ¿Por qué? Porque si no lo observas, no lo identificas, lo vas a repetir. Va a ser cíclico en tu vida. Tal vez no en el mismo contexto, ahora lo vas a llevar a un contexto familiar, pero va a ser el mismo detonante, la misma reacción. Respira, acepta el sentimiento, exteriorícelo. Llorar no es malo, es la forma en la que el cuerpo saca lo que no le gusta, lo que está mal. Vayan a terapia, no quiere decir que están locos. Ir a terapia es buscar apoyo. Hablen con los consejeros de los colegios o con alguien que se sientan en confianza. Exterioricen el sentimiento, compartan con su familia, pídanles el apoyo necesario para poder gestionar estas actividades. Evalúen el sentimiento y la correlación con un suceso. Esto es siempre, esto solo fue momentáneo y no lo tomen personal. Si un estudiante hoy no los dejó dar la clase, no vayan con ese sentimiento hacia la siguiente clase para los otros estudiantes, porque ellos no saben qué pasó. Por eso es que la conducta solo tiene validez en el contexto en el que ocurre, porque los demás estudiantes del otro salón no van a saber por qué usted está así. Así que al final de la clase, usted respire, acepte el sentimiento, evalúelo con relación al sujeto. Bueno, es que él siempre es así, ¿cómo lo puedo ayudar? O solo es en mi clase, o solo es conmigo. Pero no lo tome personal porque si no lo va a redirigir, lo va a llevar hacia otras clases y va a afectar la dinámica que tiene con otros estudiantes. Bien, dentro de nuestras capacidades, que es el tercer peldaño de la pirámide, ¿sí? Sí. ¿Cuáles de esas mis capacidades como docentes? Una de esas, la escucha activa. Escuchar activamente al alumnado nos ayuda a mejorar nuestro mensaje, intentando adaptarlo a sus necesidades. En ocasiones tenemos la mala costumbre de escuchar para responder. Yo escucho para poder responder. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo escucho para entender. Y si se me solicita una respuesta, la doy. Pero yo tengo que escuchar el lenguaje sobre el que se posa mi estudiante. Ejemplo, yo no soy bueno en matemáticas y lo han escuchado. Ay, profesor, pero es que yo no soy bueno, o es que yo no entiendo, pero es que explíqueme de nuevo. Y escuchen el tono en el que lo estoy diciendo, la forma en la que ellos se expresan en un lenguaje no verbal, como de desesperación, o se rinden. No, pero es que ya, pues yo no soy bueno en matemáticas, nunca lo he sido. Escuchar eso me permite a mí diseñar estrategias para llegar a ellos. Ahora, yo como docente, tengo que escucharme. ¿Cuáles son las frases que digo siempre? Ay, estoy cansado. Ay, estoy agotado. Ay, qué día más difícil. Si siempre digo esto, mis creencias son potenciadoras o limitantes. Son limitantes. Yo soy nivel de desarrollo de mi profesión. Inhibe que yo la disfrute. Así que es importante aprender a escuchar activamente.
Estrategias para poder escuchar activamente. Siempre, siempre, siempre es importante que ustedes resuman lo que el estudiante dice. Lo aprendan a leer. No solamente el estudiante, sus colegas. Cada vez que salen de un salón en específico, ven que la persona está abrumada, dicen, ¿qué día más difícil? Compartirle, oye, ¿te sientes bien? ¿Te pasa algo? Trabajar en equipo, tener esa camaradería, perdón. Bien, otra de las capacidades que debe desarrollar el docente es la comunicación asertiva. Y se nota como comunicación asertiva la capacidad que yo tengo para transmitir un mensaje siendo clara y oportuna en el momento en el que se necesita. Vamos de nuevo con el ejemplo. Si el primero A se comportó mal conmigo, yo no puedo ir al primero B a descargarme. No es el deber ser. Ellos no deben responsabilizarse por mi mal manejo de emociones. Así que yo debo ser clara y oportuna ante esa situación. ¿Sí? Expresarlo con el salón, constante, debo expresarlo de una forma constante. Lo que yo quiero llegarles a decir a mis estudiantes, ¿para qué? Para crear en ellos información positiva. Lo haces muy bien, excelente, qué buen trabajo, gran esfuerzo, ser empática, entender el dolor ajeno, ponerme los zapatos de mi estudiante. Ellos no solamente dan mi materia, dan muchas otras. Así que preguntarles al momento de colocar una actividad, ¿qué tienen para esta semana? ¿Solamente tienen conmigo o tienen con otras materias? Para ver dónde movemos esta asignatura. O vamos a ver dónde movemos esta tarea o este taller. Es importante mantener esa comunicación, que ellos sepan que ustedes se preocupan por ellos. Porque también les facilita a ustedes el tema de calificarlas, porque ya se lo establecen para una fecha dada. ¿Sí? Ser cordiales y respetuosos. No comentarle a los estudiantes algo en forma negativa. Eso ya lo debiste haber sabido, eso ya lo dimos. No, si yo hago eso, me estoy presentando como un profesor rígido, estoy bloqueando esa conexión emocional, el mensaje no va a llegar. Construir, constructivo, ser un profesor constructivo, tú lo puedes hacer mejor. Yo sé que tú puedes, yo creo en tu potencial. Si tú no puedes, apóyate de tu compañero. Los dos lo pueden hacer juntos. ¿Sí? Bien, todo eso genera una identidad como docente. Esa identidad es lo que yo fui y lo que seré. La expectativa que yo tengo de cómo voy a mejorar, porque mi pasado me representa y mi futuro es lo que yo anhelo ser, mi oportunidad de mejora, mis planes, mis sueños, mis expectativas, mis experiencias. Esa es mi identidad. Ejemplo, cuando se reúnen promociones, la promoción 2012 se reúne y habla del profesor tal. Todos tienen la misma opinión de ese profesor y eso es parte de la identidad del docente, lo que otras personas construyen de él. Su físico, su conducta, sus hábitos, los sentimientos, las emociones. Este profesor siempre estaba alegre. Este profesor es empático, se preocupa, no solamente te pregunta por su materia, sino por otras. El rol del consejero. Para ser un consejero hay que tener empatía y una muy buena conexión emocional, porque no solamente me voy a enfocar en mi estudiante en las clases, sino fuera de ellos también, y escucharlo, porque muchos de ellos tienen dinámicas familiares y saber redirigir eso a gabinetes psicopedagógicos o psicólogos, o hablar con los padres de familia sobre la situación que está ocurriendo con el estudiante. Mis memorias, mis habilidades, mis capacidades, eso forma parte de quién soy y mi identidad como docente y también construye mi inteligencia emocional. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Definitivamente los profesores se están manifestando en el chat que ha sido muy atinado todo tu tema, de verdad están muy agradecidos como por todos los temas que se han abordado y cómo pues se nota la profundidad, ¿no? de cada uno de los temas que se han tocado esta tarde.
Queremos saber qué piensan, queremos saber qué tal les ha parecido esta tarde todo el tema que se ha desarrollado, que Giselle pues con mucho cariño y detalle pues les ha expuesto el día de hoy. Y les va a aparecer en este momento una encuesta, lo van a ver allí en automático, le está saliendo en este momento una encuesta para que ustedes nos digan qué tal les ha parecido la jornada de esta tarde. Simplemente esto es anónimo, así que sin ningún tipo de temor, pueden dar su opinión allí, pueden aportar, pues tenemos excelente, bueno, regular, y ahora mismo pues estamos ya, a ver, al 90% dice que ha sido excelente, no, y sigue subiendo, estamos entre bueno y excelente, eso es genial, de verdad las personas están muy, muy agradecidas, y pues vamos a tomar unos minutos para leer algunas de las preguntas, este tiempito que nos queda para compartir con la audiencia. Ellos nos han hecho llegar varias preguntas aquí y pues algunas de ellas tenían que ver con cómo trasladamos esto también de la higiene mental y a los padres de familia, porque muchas veces pues también sienten que por allí es donde les llega un poco el estrés a ese docente, y también pues hablaban de cómo puede el educador trasladar pues estas temáticas a un padre de familia. No sé si tienes algún consejo que les puedas dar a los docentes, que les toca lidiar también con esas emociones de los padres. Claro, es muy importante la pregunta que me hacen y súper atinada. Mucho de nuestro rol como docentes es aprender a delegar funciones. Tenemos que responsabilizar a los papás. Nosotros somos parte del 50% de la información que debe recibir un estudiante. El otro 50% es dinámica de casa, porque son hábitos que ya vienen con él y se construyen constantemente en casa. A pesar de que pasan más tiempo en los colegios, en casa se fortalecen porque los estudiantes reciben aprobación por parte de sus padres. Entonces, si el padre de familia rechaza lo que dice el docente, imposibilita mi trabajo. Así es, así es. ¿Cómo hacer entender a los padres que no podemos controlar y hacer todo como antes en medio de esta pandemia? Creo que hay mucho tema, muchas interrogantes con respecto a los padres, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos hace Damaris López. Ok. Sí, es importante, ahora que va a arrancar todo esto de la dinámica virtual, generar un comunicado bien redactado de cuál es el proceso. Porque así como nosotros sentimos incertidumbre ante esta modalidad, los padres también. Muchos padres no son tecnológicos y no saben cómo va a funcionar. Entonces es importante que nosotros les demos cierta tranquilidad, les demos un horario. El horario de su hijo para con mis materias es el siguiente. La plataforma funciona de esta manera. La modalidad va a cambiar. En vez de ser 5 notas, ahora va a tener 3 notas. ¿Cuándo se van a dar estas 3 notas? ¿Cuánto es el tiempo de entrega? Si nosotros logramos ser específicos con los padres y detallar esto de manera escrita, se lo podemos reenviar 1, 2, 3 veces si el padre así lo requiere y mantener una mejor comunicación que si yo todo lo expreso de forma verbal, porque se abre el compás a que el papá lo entienda como mejor le parece. Entonces, si yo hago una ruta y le explico cómo es a detalle, es mucho más fácil que ellos lo logren entender. Recuerden que ellos tampoco son nativos digitales. Sus chicos sí, pero ellos no. Entonces, sí es importante reeducarlos. Todos estamos desaprendiendo para aprender. Sí, y la comunicación, muy importante, creo que es la clave en este momento. Acá Orieta Molinar nos menciona que ella tiene un excelente estudiante, pero ahora le cuenta a su madre que por esto que está pasando está muy rebelde y no quiere hacer las tareas. Él está en tercer grado. ¿Cómo canaliza ese comportamiento para que realice tareas y cambie este comportamiento? Ok, es una situación que me está a mí también ocurriendo con muchos de los pacientes que atiendo, y hay que entender que así como nosotros los adultos estamos limitados a muchas cosas, ellos también. Y resuena más en ellos porque son niños que necesitan del contacto para su desarrollo vital, es su proceso de desarrollo de vida. Si ellos no tienen esa interacción con sus pares, se van a mostrar rebeldes y resistentes y van a decir, yo quiero volver a las clases con mi maestra, yo no lo quiero dar por esta pantalla porque lo notan aburrido. No pueden interactuar con los demás, necesitan ese contacto, esas risas, esos comentarios, esas actividades lúdicas en clase, no en casa. En casa probablemente si es hijo único, ¿con quién va a comunicarse? Si los padres de familia
no hacen actividades con él y solamente hace sus tareas solo y lo supervisan, es monótono porque se va a sentir solo. Y esto va a reaccionar rebelde, no le va a gustar, se va a volver resistente ante la modalidad virtual. Como docentes podemos establecer juegos, hay dinámicas de quizzes, hay dinámicas de Jeopardies, que son como los juegos estos que ocurren de quién quiere ser millonario. Mira, pregúntale a un amigo, podemos hacer juegos virtuales. Hay plataformas que te permiten hacer quizzes a través de gamificaciones. Tenemos estrategias para poder que ellos se diviertan a través de la pantalla y reconocerlos, saludarlos, que él sea el estudiante asistente del día y que comparta con los demás o hacer citas interactivas con ellos, citas de juegos, playdates, que se hagan a través de una plataforma virtual. Son recursos que pueden utilizar. Sí, yo creo que eso es bien importante porque creo que en estos tiempos lo que más escasea es esa interacción humana, el tema de socializar y es bueno como que haya ese espacio para jugar, divertirse y socializar, aunque estemos separados, ¿no? Yo creo que no todo puede ser la tarea, sino que eso también forma parte de la formación humana, esa interacción, así que creo que es muy valioso sacar tiempo para ello. Y Anelis Bernaza nos dice cómo equilibrar ahora el tiempo de familia y el trabajo virtual. Los hijos del docente ya no están en guardería. Por ejemplo, ella menciona que tiene niñas pequeñas y es muy difícil. ¿Cómo equilibrar ese tiempo? Es complicado, como bien se los mencionaba, son 3 roles en un mismo lugar. Tenemos que cocinar y atender la casa, tenemos que ayudar a los niños en las tareas y tenemos que darle clase a nuestros estudiantes y también tenemos que planear y contestarle las preocupaciones a los padres de familia y nosotros también intervenir en los sistemas educativos de nuestros hijos. Entonces, son muchos roles en un mismo espacio. Hay primero que reconocer cuáles son los roles que tengo, hacer un plan de acción, distribuir el tiempo y si son niñas muy pequeñas, hacerlas partícipes de la clase. Vas a ser mi asistente de clase. Pásame esto. Vamos a vestirnos las dos igualitas para dar clase. Yo soy la teacher y tú eres mi asistente. Si son pequeñas, si tienen una demanda de atención, hay que aprender a comunicarse con las niñas y decirle, mamá está trabajando, luego de esto hacemos una cita para jugar. Que la niña y los niños tengan horarios y que yo como adulto también tenga horarios que puedan coordinarse para que haya momentos en los que podamos compartir, para que ellos no sientan que estamos en casa pero no estamos con ellos, que puede ser el caso. Así es. Excelente. A ver, acá Edma Villarreal dice, si un niño no te contesta virtualmente, ¿indica afectaciones en su inteligencia emocional? No, indica muchas cosas, no solamente afectaciones en su inteligencia emocional. Puede que haya desesperanza ante la situación, puede que no se sienta cómodo exponiéndose al público. Por ejemplo, yo tengo estudiantes de 11º, 12º, que ante esta modalidad prefieren todos estar con las cámaras apagadas que con las cámaras encendidas. Y para mí era muy extraño porque yo les decía, pero si yo ya los conozco y nos hemos visto por años, no son nuevos para mí. Pero se sentían extraños, ¿por qué? Y lo entendí mucho después, porque yo estoy invadiendo una privacidad a la que ellos nunca me habían expuesto. Detrás de la pantalla está su cuarto, está su mamá pasando, está su hermano. Ellos no quieren que yo vea eso y se les tiene que respetar. Me di cuenta que cuando lo dejaba a la libre, me participaban mucho más con la cámara apagada porque hasta se sentían más seguros. Entonces, va a depender también del rango de edad al que yo estoy atendiendo, pero no necesariamente tiene que ver un tema de inteligencia emocional. ¿Qué puede hacer en ese caso? Mandar un correíto a casa, llamar a mamá en casa, preguntar si hay alguna situación y ver entonces cómo se le redirige al gabinete psicopedagógico o se le da algún apoyo o se tiene una sesión individual con el estudiante, una clase aparte, para ver cómo está el casito. Ok. Creo que acá está muy ligada de Cecibel Castellanos. ¿Cómo se le puede hacer entender a un padre que su niño presenta un problema? ¿Qué pistas o medios serían favorables? Ok. Creo que va por tiempo. Cuando me hablas de un problema son necesidades educativas especiales, que no lo llamamos problema como tal, lo llamamos, es un tema emocional. O sea, hay que delimitar las situaciones. Lo primero que se hace como docente es enviar se comunica también a la coordinación y a dirección la situación. Se le hace un resumen detallado al padre de familia de lo que se observa, muy objetivo y sin creencias limitantes. Porque si yo lo escribo o lo redacto en negativo, ¿qué voy a sentir yo como padre de familia? Que mi hijo tiene alguna dificultad, que no lo está logrando, y eso me lleva a mí a cuestionarme como papá y me va a hacer defender a mi hijo ante una situación que realmente lo que busca es apoyar, no criticar. Entonces, ¿cómo se le hace entender? Dentro de las clases se observa este comportamiento. Dentro de mi clase de español, ejemplo,
Ahora, yo busco el apoyo del maestro de inglés. ¿En su clase se ve lo mismo? No. Entonces solamente es mi clase. Hay que ver cómo se comporta en mi clase, si son los demás, solamente es él, qué percepción tiene de mí o de la clase. Si son todos los demás, mucho mejor porque cuenta con el apoyo detallado de todos los demás docentes y eso le va a permitir al padre de familia, vamos a trabajar. El correo se da para hacer un trabajo mancomunado en casa y en el colegio para mejorar las habilidades en tal cosa del estudiante. Así. Ok. Hace un momento también leí una pregunta y cambiando un poco radical el tema, pero creo que quizás para aclarar un concepto que se mencionó de desesperanza aprendida, creo que se mencionó en algún momento y pues una participante quería como conocer bien qué significaba. Ok. La desesperanza aprendida, te la puedo poner en un ejemplo que ocurre mucho en los chicos de barrios populares. Cuando un chico siente que no tiene expectativas de vida, que para qué lo va a intentar, si igual va a terminar haciendo algo que no le gusta o se siente forzado a tener una vida que no le gusta. Hace muchos años atrás, cuando me tocó trabajar en una fundación en Santana, presencié este comportamiento de los niños. Me decían, sí, yo soy muy buena en matemáticas, pero yo sé que al final me va a tocar hacer otra cosa. Entonces, no le ponen tanto empeño o cambian de primaria, que estaban muy deseosos de aprender, cuando llegan a secundaria y saben que su realidad es otra y ya no les gusta estudiar. Y no es que no les guste, sino que dicen, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el propósito? Eso es desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque lo aprenden viendo, lo aprenden por el contexto social, porque les dicen, tú no tienes oportunidad de, sin verbalizárselo, esto es lo que te toca vivir. Y sienten una desesperanza ante el hecho y se rinden. Eso es desesperanza aprendida. Okay. También nos consultan sobre, bueno, estas son recomendaciones más que nada que varias personas han preguntado sobre el tema de las aulas virtuales, si es necesario que el niño siempre esté acompañado de su mamá cuando recibe las clases virtuales. Eso va a depender de la edad. Ejemplo, yo coordino un preescolar, yo coordino temas psicológicos dentro de un preescolar. Y mi recomendación es, si no son de maternal, no tiene que estar el padre de familia allí. El padre de familia tiene que aprender a vigilar desde la distancia. ¿Por qué? Porque el niño a esa edad ya necesita desarrollar algo llamado autonomía. Es parte de su demanda de desarrollo. Si un niño no logra ser autónomo, le va a pedir validación al papá en todo lo que haga y les va a pasar, estando en clases virtuales, van a ver que el niño hace esto, pidiéndole apoyo al papá que está allí para que le pueda responder. Y cuando vaya a una edad o a un grado más elevado, usted va a notar que no es seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque necesita validación para poder actuar. Los padres de familia tienen que vigilar a la distancia porque el niño de preescolar no sabe manejar la herramienta. Tal vez se le hace difícil. Para eso debe estar el padre rondando. Pero cuando es un grado más alto, la autonomía ellos la tienen que gestionar. Ellos deben hacer sus clases solo porque cuando están dentro de un proceso vivencial, el papá no está allí. Así que tampoco debería estar aquí en modalidad virtual. Okay. Vale, acá Eleonora Flavien pregunta, ¿cómo se puede trabajar con un adolescente con necesidades especiales? Bien. Primero hay que ver cuál es la necesidad. Si es una necesidad significativa o no significativa, o si es un estudiante de PI, un programa educativo individual. Dependiendo de la necesidad o del diagnóstico en este caso, porque recuerden que todo niño para entrar dentro de los programas requiere de un diagnóstico. Si tiene ese diagnóstico, vamos a suponer que es el caso de un niño con síndrome de Down, la adecuación debe hacerse en temas de tiempo, debe hacerse en temas de contenido. ¿Qué tan necesario es que yo lo exponga a este tipo de modalidades virtuales para el manejo del contenido? Yo lo puedo exponer esta modalidad para temas socioafectivos. ¿Eso qué quiere decir? Para que él vea a sus compañeritos, para que salude, para que comparta, para incluirlo. Pero para impartirle contenido, yo puedo tener espacios o sesiones individuales o apoyarme de un tutor o hacerle las adecuaciones tipo módulo para que él las haga en casa. Porque mi objetivo con él es que adquiera la información. Él puede socializar invitándolo a una clase que yo sé que es formativa. Él puede escuchar, estar de oyente y ver a sus compañeros. Pero sí es importante evaluar el diagnóstico como tal. Si no es significativo, es mucho más sencillo todavía. Sí, exacto. A ver, Yasmina Guerra, ¿qué se puede hacer en los casos de la desesperanza aprendida? Hay que generar creencias potenciadoras.
Debo decirle a un estudiante sus fortalezas porque nunca las he escuchado, ni siquiera en su casa. No ha escuchado que es capaz, que tiene potencial, que puede lograr grandes cosas. No se le reformula en positivo. No tiene expectativas o esperanzas de vida, por eso la palabra desesperanza, porque no se visualiza haciendo grandes cosas. Entonces hay que reconocérselas, creer en él, que él sepa que alguien cree en su capacidad de cambio, que puede llegar a ser alguien. Así se cambia la desesperanza aprendida. Okay. Vamos a ver acá qué otras consultas hay. Algunas personas mencionan que están interesados en el material, en todo lo que se ha hablado el día de hoy, y tranquilos que si alguien tenía algún problema de conectividad o no han podido escuchar todo lo que hemos hablado el día de hoy, esto se les va a compartir posteriormente. Al finalizar les vamos a poner la página en la cual lo vamos a compartir, para que no se preocupen si no se han perdido algo de lo que hemos visto el día de hoy. A ver qué otras preguntas tenemos acá. ¿Cómo manejar el mal temperamento de los niños? Ok. Bien, recordemos que el temperamento y carácter son cosas que forman nuestra personalidad a largo plazo. Siendo niños todavía no la tienen muy formada y son un ejemplo del entorno y son un ejemplo de lo que viven en su casa. Entonces hay que ver por qué nosotros decimos que tiene mal temperamento. Si es un niño desafiante, puede ser que no haya límites en casa, que los papás sean muy permisivos, que no tenga un patrón o estructura de conducta, que en su casa no lo corrijan, no haya reforzadores positivos, ni tampoco, no hablemos del tema de castigos, sino reforzadores negativos, que modifiquen ese comportamiento. Y cuando llega a un colegio donde el docente sí tiene estrategias para delimitar la conducta, choca. Entonces es importante primero evaluar la situación en casa. Papás muy permisivos, un niño que va a ser disruptivo si no se le condiciona a que debe comportarse igual que el resto en clases. Así que eso es muy importante. Okay. A ver, tenemos Juliana Ariadna Arancibia, pregunta sobre cómo se pueden ayudar en las emociones a los niños de la comarca. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos, la identidad, hay algo que forma parte de su idiosincrasia y eso es su bandera. Es que ellos se sientan seguros ante la exposición del mundo, que tienen algo que tal vez los demás no, cualidades, que no se sientan inferiores o menos, y no solamente para la comarca, para todos los niños en general. Hay que reforzar esto, escucharlo de un docente, no solamente escribírselo en un papel de buen trabajo, exterior, verbalizarlo, presentarlo frente a los demás. Qué buen trabajo has hecho. Estoy orgulloso de tu trabajo. Qué grande ha sido tu avance. ¿Ves que tú sí puedes? Eso, más que en negativo. Si nosotros seguimos reprogramando en negativo, vamos a tener estudiantes que van a chocar con nuestra dinámica y se va a repetir el ciclo. Así que hay que programar un lenguaje que genere una creencia potenciadora, porque esa emoción se va a dirigir hacia yo quiero que mi profesor me siga diciendo que está orgulloso de mí. Yo no quiero defraudarlo, así que voy a trabajar y voy a estudiar para esto. Muy bien. Excelente. A ver, tenemos acá Itzania Jaramillo. Excelente webinar. ¿Cómo nivelar el respeto para evitar intimidar al estudiante? Ok, esto es súper importante y la respuesta es un poco complicada, pero hay que mostrarse vulnerables. ¿Por qué nos tenemos que mostrar vulnerables? Teniendo límites, porque tampoco les voy a hablar a mis estudiantes de mi vida. Yo tengo que tener límites, pero mostrarme vulnerable y decirles, yo no nací sabiendo matemáticas, yo también tuve dificultades en matemáticas, a mí también se me hacían muy difíciles las clases de español. Esto para mí, en la universidad mientras lo aprendía, fue súper complicado, pero hice una estrategia para poder aprender, se las voy a enseñar. De esa manera ellos entienden que yo como docente que te estoy facilitando la información, también tuve conflictos para aprender, pero aquí estoy y te puedo enseñar. No estoy bajando mi nivel de disciplina, sino que me estoy mostrando vulnerable ante un tema complicado. Este tema puede que sea complicado, para mí también lo fue en su momento, esta estrategia me sirvió a mí. Vamos a ver qué estrategia nos sirve a todos como grupo. Saludarlos, preocuparme por ellos más allá de mi materia, porque a veces
los estudiantes nos ven muy aprensivos y cuando nos ven no nos quieren como saludar o les da pena o ven al profesor caminando y todos corren de una vez para el salón. Entonces es el tema de ser disciplinado, pero también mostrarme vulnerable ante mi estudiante. Okay, muy bien. A ver, Nazaret Tejedor pregunta si hay alguna regulación nueva para dar apoyo o orientación emocional a menores de edad en lo virtual, entiendo, por el COVID que se puede hacer. Creo que tiene que ver con, para darle apoyo y orientación emocional en este entorno virtual que se está llevando ahora. Ok. Es muy importante que si ustedes dentro de sus clases virtuales detectan alguna dinámica familiar o escuchan, porque como los micrófonos están abiertos, ustedes pueden escuchar toda la dinámica familiar que ocurre, que antes no pasaba porque estábamos en una modalidad presencial. Ahora van a ver cómo es la dinámica familiar del estudiante y van a poder comprender un poquito más la realidad y el comportamiento de su alumno. Si en caso tal ustedes notan algún conflicto en casa, algo que perturbe al estudiante, siempre es importante comunicarlo en una mesa de trabajo con sus demás colegas para ver si este es un tema repetitivo en todas las materias. Si ellos también lo notan, es algo subjetivo, comunicárselo a los directivos del colegio en caso tal de requerir de mayor apoyo, porque nunca podemos actuar en solitario. Siempre somos un equipo de trabajo. Y luego de eso, entonces, mandarle una redacción al padre de familia o abrir el compás y conversar con el estudiante. ¿Te pasa algo? Mira, yo te he notado un poco extraño. Ya, cuando el estudiante tiene esa apertura conmigo, yo puedo redirigirme hacia el gabinete psicopedagógico, hacia un orientador del colegio y preguntar qué puedo hacer o si ellos pueden actuar directamente. Nunca es despegarme y redirigir. Redirigir es importante, pero siempre mostrar interés. Los estudiantes notan cuando nosotros solamente hacemos esto por trabajo o hacemos esto porque realmente nos interesan. Y cuando es la segunda opción, ellos responden a nuestro interés. Okay. Perfecto. A ver, María Marciaga pregunta, ¿cómo evitar o controlar el estrés que genera al docente el uso de la tecnología versus las responsabilidades del hogar? Algunas estrategias que les puedas dar para manejar el estrés. Bien. Antes de yo cuidar de los demás, tengo que aprender a cuidar de mí. Así ustedes tengan 30, 32, 40 años, la relación más larga que tienen ha sido con ustedes mismos, toda su vida. Entonces yo no puedo descuidar la relación que tengo conmigo para poder responsabilizarme de otras cosas, porque si yo no estoy bien anímicamente, emocionalmente y mentalmente, no voy a gestionar bien ninguna de mis otras interacciones, o no al 100%, y voy a descuidar de mí, y al final eso me va a afectar. Así que siempre es importante reconocer lo que me está pasando, afrontarlo, de qué manera lo estoy percibiendo y listarlo. Muchas veces las listas sirven. ¿Con qué recursos cuento? ¿Cómo puedo administrar el tiempo? ¿Cuáles son los horarios? En la mañana estoy más libre, en la tarde estoy más libre. ¿Dónde está mi demanda de trabajo? ¿Cuáles son los días en que mayor carga horaria tengo? ¿Cómo puedo hacer un horario que compagine con el de mis niños? Así, cuando yo termino de dar clase, puedo descansar, puedo cocinar y luego puedo entonces atender a los niños. ¿Con quiénes cuento en casa? ¿Vivo con mis papás? ¿Vivo solo? ¿Vivo con mi pareja? ¿Mi pareja qué horario tiene? Si trabaja afuera, si cuando él viene entonces también está cansado igual que yo, vamos entonces a turnarnos. Un día los ayudas tú en las clases, otro día yo, pero es primero listar con qué recursos cuento y siempre tienen que tener un espacio para ustedes. Siempre es importante. Muy bien. Excelente. A ver, Francisco Luis Saavedra pregunta, ¿qué se puede hacer para con los padres que le hacen todo a sus hijos? Los padres... Hay que responsabilizarlos. De nuevo, ¿cómo se puede hacer eso? Con un quiz virtual donde solamente esté el estudiante. Yo siempre le recomiendo a los docentes con los que trabajo que hagan y ahora que van a empezar las clases virtuales, hagan una ruta de clase o hagan, ya sea que lo utilicen en Classroom o en cualquier otra plataforma, coloquen cuáles son las reglas de clase y que el padre las entienda. Compártaselas por correo. ¿Cuáles son las reglas de mi aula virtual? Primero, el estudiante debe estar puntual. Segundo, el estudiante siempre tiene que tener su cámara encendida. Tercero, el padre de familia no puede estar presente. Puede apoyar a la distancia, pero no debe estar allí. El que esté ahí repercute en temas de apreciación porque estas son las normas de mi clase. Entonces, eso también ayuda a los estudiantes a que se redirijan. Okay. Sí, excelente recomendación.
¿Alguna técnica para manejar conflictos? Pregunta Jessica Ávila. Bien. Para la resolución de conflictos es importante observar, escuchar activamente, calibrar. ¿Cómo yo observo la dinámica de mi clase? ¿Cómo son los comportamientos de mis alumnos? Si yo puedo reconocer ese comportamiento cuando me dicen, mira, tu alumno hizo tal cosa, ¿lo reconozco? ¿No lo reconozco? Porque si no lo reconozco, algo pasó que detonó ese comportamiento y yo tengo que indagar qué fue. Tengo que escuchar activamente, escuchar para entender, no para responder. ¿Qué me está diciendo mi estudiante? Tengo que calibrar, medir qué fue lo que ocurrió y cómo puedo trabajar con eso. Adaptar la modalidad para resolver el conflicto, ver cuáles son las personas involucradas. Eso, básicamente. Excelente. A ver, ¿cómo motivar a un estudiante que no le gusta la modalidad virtual? Bien. Es importante entender que muchos de nuestros estudiantes no están en una modalidad virtual por deseo propio, así que la resistencia es palpable, hay que entenderlo, porque nosotros tampoco estamos en una modalidad virtual por deseo propio, estamos en una modalidad virtual porque es la forma en la que podemos responder ante la situación actual. Entonces, si yo lo siento así como adulta, debo respetarlo con mi estudiante, pero debo decirle cuál es el fin del que él esté aquí. Esto no va a ser todo el tiempo, esto es temporal y es importante que él esté aquí para adquirir conocimiento, porque es su futuro. Entonces, tratar de motivarlo. Ejemplo, que ustedes le digan a un estudiante en una modalidad presencial, el que tú estudies es importante para tu futuro, es bueno, pero los estudiantes no son como nosotros, y más si son adolescentes o niños, ellos no se visualizan a futuro, ellos sí viven el aquí y el ahora. Entonces, si ustedes reprograman todo siempre para futuro, ellos lo van a ver como sí, cuando sea grande, pero no lo ven como que eso es algo que va a pasar en poco tiempo. Ellos viven el aquí y ahora, así que hay que hacer cosas motivados aquí y ahora. Y trabajar con economía de fichas, son cosas que se pueden hacer en casa, con los papás. Excelente. Realmente ya nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que hay muchísima información en el chat de valor. Hay preguntas que, bueno, definitivamente nos quedamos sin resolver, pero también han habido muchos aportes interesantes donde otros maestros también han compartido hasta estrategias para justamente que en el aula de clases se hagan dinámicas para agradecer, para motivar, reforzar lo positivo, justamente para ir trabajando también en esas emociones de nuestros estudiantes y que pues también repercuten en las emociones del educador, ¿no? Así que definitivamente ha sido muy enriquecedora esta tarde. Giselle, muchísimas gracias. De verdad te agradecemos este espacio y pues toda la información que has compartido. Los educadores y las personas que están conectadas de verdad están muy agradecidas. Creo que muchos quieren el material para compartirlo con sus colegas, con los directores de sus escuelas, hasta con los padres de familia, están allí muy interesados y bueno, no sé si les quieres dar un último mensaje a los docentes, hasta cómo te pueden contactar, no sé. Bueno, yo, como bien lo mencionaste al inicio, soy copropietaria de Growing Minds, que dentro del Instagram estamos como @growingmindspty. Ahí nosotros también damos masterclass y capacitaciones a docentes. Igual estamos allí para responder sus dudas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta o aprender de la situación que está ocurriendo es fortalecer la red de apoyo entre los docentes actualmente, no trabajar en individual, ni nosotros como gabinete psicopedagógico, ni tampoco como docentes, porque realmente estos son los espacios que necesitamos para apoyarnos, porque demanda de nosotros. Actualmente la mayor demanda es salud y educación. Entonces debemos poder responder ante esta demanda, pero no vamos a responder por separado, eso no va a ocurrir. Así que debemos mantenernos unidos ante esto. Una vez que entren a sus procesos de clase, compartan con sus compañeros si ustedes tienen alguna estrategia, encontraron una herramienta virtual que les facilita pasar lista, que les facilita hacer quizzes, hacer Google Forms para hacer ejercicios, compártanselas, porque de esa manera facilita el trabajo y quien lo recibe es el estudiante y va a valorar toda esa estrategia que hacen para poder entonces adquirir conocimiento y poder regularnos nuevamente pues al sistema educativo. Excelente, muchísimas gracias, Giselle.
Bueno, tal como mencionas, nosotros también desde el programa de Educación Digital justamente estamos comprometidos con la educación y con todo este cambio y esta transformación a la que nos hemos visto obligados a participar aceleradamente. Y pues justamente también hemos habilitado pues un sitio que realmente lo creamos desde que arrancó todo el tema de la pandemia. Está colocado allí para que todos lo puedan ver, educaciondigitalpanamá.com. En ese sitio nosotros estamos compartiendo los recursos educativos que Profuturo, el programa, ha colocado de manera gratuita y abierta para todos los educadores de todos los países. Allí hay contenido interactivo para que los niños puedan aprender sobre español, matemáticas, ciencias, pero también habilidades para la vida, maneras de aprender. También hay temas de emociones, de valores, que pueden ser recursos que le pueden ayudar a usted a complementar su clase. Hay un juego muy interesante que es el oráculo matemático. Todo está disponible en la página web. Y en esa misma página hay una pestañita donde hemos colocado todos los webinars que hemos estado realizando y los que vamos a realizar más adelante. Cuando tengamos ya la grabación de este webinar del día de hoy, pues es allí donde vamos a colocarlo para que esté al acceso de todas las personas que no pudieron conectarse o que tuvieron algún problemita de conectividad. Así que, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Los hemos leído. Estamos muy contentos de que esto que estamos haciendo realmente sea de provecho para todos. Y pues nada más, agradecerles el tiempo. Gracias, Giselle, y a todos que tengan muy buenas tardes. Chao. Chao.